Título: Rosas del Mar. Autor: Sariux Luna. Intérprete: Vainilla. Sinopsis. Después de haber asistido al Festival del Mar, una banda de piratas asalta el barco donde viajan el príncipe Andrej y su prometida. Nadie puede atacar a miembros de la realeza. Sin embargo, aquellos bandidos los han tomado como rehenes aún sabiendo las consecuencias que esa acción les traerá. Andrej está empeñado en descubrir el motivo de su secuestro, al mismo tiempo que busca salvar a su prometida. 0. ¿Alguna vez te has preguntado qué son los cuentos de hadas? Yo te puedo decir que son historias llenas de magia, relatos de mundos fantásticos con princesas encantadas, gallardos caballeros, dragones nacidos del polvo estelar, villanos a vencer y monstruos. ¿Qué sería de los cuentos de hadas sin un malvado monstruo? Esas criaturas bajo el mando del villano a vencer, quien secuestra a la princesa encantada y la encierra en una torre. Solo el gallardo caballero, montado en su dragón nacido del polvo estelar, podrá rescatarla. Pero no todos los cuentos de hadas son ficciones. A veces maquillan verdades que, con un poco de atención, puedes descifrar. No todos los cuentos de hadas tienen finales felices. A veces encierran historias de miedo, terribles pesadillas con engendros del mal. Me disculpo si te he asustado, pero debías saber la verdad. Ojalá mi vida fuera un cuento de hadas, uno bueno que me saque de esta realidad. Cuánto no daría por despertar en mi cama, debajo de un montón de sábanas desordenadas y mi madre diciéndome: «Tranquila, Ann, fue un mal sueño, nada malo pasó». Ingenuo deseo, imposible de realizar. ¿Quieres escuchar un cuento de hadas donde tú juzgarás el final? Ven, siéntate, esta es la historia de las rosas del mar. 1. El asalto. Los han vencido. Fue el primer pensamiento de Andrej momentos después que la escotilla se abriera de golpe. El cuerpo inconsciente de un soldado aterrizó a sus pies. Este mostraba un corte profundo en la mejilla, otro más en el muslo y, debajo de él, un charco escarlata se expandía a gran velocidad. El joven notó, sobre el uniforme del soldado, manchas oscuras alrededor de los roces donde la espada había desgarrado la tela. Lyra se abrazaba con fuerza a Andrej, quien podía sentir la presión de sus uñas a través de la casaca y la falta de circulación le adormecía el brazo. Sus doncellas permanecían muy juntas en un rincón, dos muchachitas con la suerte de haberlos acompañado en aquella travesía, sin imaginarse el destino que les esperaba en las solitarias aguas del mar de Tainesh. Entre gimoteos murmuraban plegarias al único padre, al guerrero, a las Dionainir, a quien fuera con tal de obtener ayuda. Andrej, en apariencia, permanecía sereno con su atención en el umbral de la escotilla donde una sombra oscura se abría paso entre otros dos cuerpos en posiciones que, de encontrarse en una situación diferente, hubiera considerado vergonzosas. «Vaya sorpresa nos ocultaban». Se escuchó un saludo antes que la luz de las velas descubriera el ingreso de una robusta figura. Restos de sangre y pólvora manchaban su cuerpo. En la mano izquierda empuñaba una espada digna de reyes. A pesar de la sangre fresca, sobre la hoja se podían apreciar una línea de runas, dibujos entrelazados que nacían en la empuñadura y danzaban hasta la punta. Andrej nunca había visto un diseño semejante. Cada trazo parecía destellar con luz propia. ¿Qué hacía un asqueroso bandido de mar con un arma tan majestuosa? El pirata caminó hasta el lugar donde Andrej permanecía de pie, quien al notar la mirada que éste le dirigió a su prometida, trató de ocultarla detrás de su cuerpo. Con la cercanía, pudo ver con claridad a su asaltante. Debajo de aquella suciedad había un rostro de facciones finas, el cabello negro revuelto de un largo que su madre hubiera censurado. Olía a una combinación de sangre, sudor y pólvora. Lo igualaba en estatura, pero lo llamativo eran sus ojos, una mirada violeta capaz de penetrar tu alma. «Muchachos», sin perder la sonrisa burlona, llamó a sus compañeros. «A trabajar». 5 hombres ingresaron y el caos reinó en la habitación. 2 de ellos sometieron a las asustadas doncellas, quienes no pudieron evitar reprimir gritos desesperados. Las callaron con mugrosos retazos de tela sobre su boca. Con ágiles movimientos no le dieron oportunidad a Andrej de reaccionar cuando arrancaron a Lyra de sus brazos.
Su aterrada prometida quiso gritar su nombre, pero su exclamación murió en su garganta con una mordaza. Le enredaron una gruesa cadena de plata alrededor de su menudo cuerpo. Al dejar de sentir la calidez de la muchacha, el miedo de Andrzej se transformó en furia. Se lanzó contra los bandidos sin importarle que lo superaran en número y fuerza. Su preocupación era poner a salvo a Lyra. Antes de dar más de 2 pasos, un contundente golpe en la espalda lo derribó y cayó de rodillas. Aturdido, intentó levantarse, pero una patada en el costado izquierdo lo tumbó boca arriba. «No quieras ser el héroe». Aquella masa humana mantenía su bota contra su pecho. Su espada ejercía una presión mortal sobre su cuello. Andrzej estaba inmovilizado. Fue testigo de cómo uno de los piratas alzaba sobre su hombro a Lyra y abandonaban el camarote. Lo último que vio de ella fue su rostro bañado en lágrimas y sobre sus labios el dibujo de su nombre. «¡Demando una explicación!», gritó con las pocas fuerzas que le quedaban. En respuesta, el bandido de los ojos violeta lo tomó por el cuello y lo levantó para estrellarlo contra la pared. El aire abandonó sus pulmones sin poder gritar cuando el piso desapareció bajo sus pies. «No tienes derechos», fue la seca respuesta del pirata, al tiempo que Andrzej le devolvía una furiosa mirada. Su desafío fue contestado con un puñetazo en la cara. Nuevamente cayó de rodillas, pero esta vez amortiguó el golpe con sus brazos. Jamás había sentido un dolor como aquel. Las costillas le picaban, el rostro le ardía y en la boca un sabor a hiel. Derrotado, dejó de oponer resistencia cuando el pirata lo levantó y, a punta de empujones, lo sacó de aquella habitación. Cuando atravesaron la última puerta, la luz del mediodía le pegó en el rostro. Su dolor de cabeza se transformó en una molestia intensa. Llevaba las muñecas atadas sobre su espalda. A su prometida la habían encadenado, y a él solo le enredaron una soga. En la cubierta descubrió el resultado de la inesperada batalla. Andrzej perdió toda esperanza al darse cuenta de la situación. Los soldados sobrevivientes habían sido atados al mástil principal junto con los marinos y el viejo capitán del Whirlwind. Eran custodiados por 2 piratas, quienes los tenían encañonados. Los cuerpos de los caídos fueron dejados en el sitio donde su vida terminó. Andrzej no entendía por qué aquellos ladrones los habían escogido como presa. No llevaban mercancías de gran valor, solo los regalos obtenidos en Ione. Tal vez si les ofrecía algo a cambio, podría negociar su libertad. «Tendrán todo el oro que quieran y nadie los perseguirá. Solamente deben dejarnos ir, se los aseguro». «Tu oro no nos interesa», su captor contestó con burla. «Son piratas. Te estoy ofreciendo más de lo que puedes sacar de este pequeño barco, mucho más de lo que pudieras conseguir en tu vida, ¿y te atreves a negarte? ¿Qué clase de capitán eres?». El pirata soltó tremenda carcajada. «¿Yo, el capitán? Soy un simple mensajero y ejecutor». Si el oro o cualquier otra recompensa no les interesaba, ¿qué buscaban? ¿Qué podría ser algo más valioso que una vida llena de lujos? Una vida. Tal vez, si descubría su identidad, su libertad estaría garantizada. «¡Basta ya! Soy Andrzej Casthill, príncipe heredero al trono de Telarea». Resultaba absurdo pensar que el secuestro era su línea de acción. Atacar a cualquiera de las familias reales de Aurea significaba la guerra. Esa era la naturaleza del Tratado Sagrado de Rimaldor. Un acuerdo firmado cuando los reinos de Aurea comenzaban a formarse y los regentes primigenios negociaron con los ocupantes de la isla Mort. El tratado no les brindaba inmunidad sobre sus crímenes. Si eran capturados, serían llevados ante la justicia de los reinos. Pero Mort estaba fuera de cualquier jurisdicción y se había convertido en refugio de criminales. A cambio de ese pedazo de territorio, los bandidos prometieron alejarse del linaje real y cualquiera ligado a ellos. Andrzej había decidido contratar una pequeña embarcación mercante para acelerar su llegada a Castilla, por lo que no viajaba en el barco real ni portaba los estandartes de Telarea. Los piratas debían ignorar a quién estaban asaltando. «Exijo que nos dejen en libertad, según el tratado de Rimaldor». «Ahórrate la clase de historia, sabemos quién eres», le contestó al tiempo que se acercaba a la orilla donde otro pirata le ofrecía una soga. «Hazte cargo, Jonah». «Claro, Rick».
Sin más mayores explicaciones, aquel que se llamaba Rick desapareció de un ágil salto. Andrej había creído ingenuamente que al hacerles saber quién era los liberarían. Ningún bandido, pirata o asaltante de caminos se atrevería a desafiar las reglas establecidas en los acuerdos sagrados. Desesperado, forcejeó con Jonah. ¿Acaso pretenden ignorar las consecuencias que este acto infame traerá? ¡Váyanse! Les doy mi palabra que nadie los perseguirá. Las únicas órdenes que seguimos son las del capitán. Jonah lo golpeó con el puño cerrado en las costillas, lo jaló de los cabellos y lo obligó a darle la cara. Si sabe lo que le conviene, Su Alteza, mantenga la boca cerrada. Le vendaron los ojos con una mugrienta tela. Lo último que Andrej sintió fue un contundente golpe en la nuca. Después de eso, nada.